Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Cadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Dice Pedro ahí, ¿verdad? Hermanos, la primera carta de Pedro es a los creyentes que habían sido dispersados, ¿verdad? Ahí dice a los expatriados, a través de todo el mundo antiguo, y estaban bajo una intensa persecución. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, que estaban bajo una intensa persecución. Si alguien entendía lo que era persecución, hermanos, era Pedro, ¿verdad? Él fue golpeado, amenazado, castigado y encarcelado por predicar la palabra de Dios. Nada que ver con los apóstoles actuales, ¿verdad? Que dicen ellos que son apóstoles, ¿verdad? Y sabía lo que costaba permanecer firme, sin amargarse, sin perder la esperanza y afianzado en la fe. Hermanos, la fe, eso es fundamental. Afianzado, firme en la fe, vivir una vida obediente y victoriosa. Este conocimiento de una esperanza viva en Jesús era el mensaje, así como seguir el ejemplo de Jesucristo, ¿verdad? Así que, hermanos, ahí está hablando un verdadero apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Un hombre que caminó con el Señor, hermanos. Dicen los que han leído y estudiado de qué forma murió Pedro, hermanos. ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien recuerda cómo murió el apóstol Pedro? Ajá, supuestamente, ¿verdad? Eso no lo dice la palabra, pero crucificado, cabeza abajo, ¿verdad? Cabeza abajo. Tremendo, hermanos. Y Pedro, ahí vamos a ir viendo, hermanos, que una de las cosas que más hace Pedro es llamarnos al gozo, hermanos, y al contentamiento. Como Pablo, ¿verdad? Pablo siempre preso, siempre decía, hermanos, estad siempre gozosos. Siempre gozosos, hermanos. En enfermedades, decía, en persecución, en la cárcel, estad siempre gozosos. Llama al gozo, ¿verdad? Así que, hermanos, vamos a los primeros 3 versículos. El versículo 3, 4 y 5 nos muestra el evangelio básico, honesto, que gran parte de la iglesia no entiende ahora, hermanos, o simplemente han asumido casi ignorándolo. El evangelio básico. ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuáles son las bases del evangelio, hermanos? Un Cristo que vino, que caminó, que fue crucificado, que resucitó, está sentado a la diestra del Padre y que un día volverá. Ese es el evangelio, esa es nuestra fe. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Entonces Pedro, hermanos, en los versículos 3 dice lo siguiente: bendito el Señor, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, hasta el 3, hasta el 4 y 5, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, ¿verdad? Hermanos, número 1, nos hace renacer. ¿Y de qué forma renacemos, hermanos? Por la resurrección de Cristo de entre los muertos después de morir en la cruz, ¿verdad? Hermanos, Jesús le dijo a Nicodemo:
te es necesario renacer o nacer de nuevo. ¿Verdad? Gran parte de la iglesia, hermanos, en general, no ha nacido de nuevo. ¿Quién era Nicodemo, Cristian? Un principal sacerdote, un maestro de la ley, ¿verdad? Sin embargo, aunque era un maestro de la palabra, un día visita a Jesús, hermano, movido por el Espíritu. Esa es mi única definición. Porque habían tantos y tantos que no solamente no eran movidos por nada, sino que veían a Cristo como un enemigo, ¿verdad? Pero Nicodemo, hermanos, movido por algo sobrenatural, por decirlo de alguna manera, dice que visita de noche a Jesús, de escondidas, hermano, de escondidas. Y entonces le dice lo siguiente: maestro, rabí, ¿verdad? De entrada, porque para ellos Jesús no era más que un simple carpintero, pero Nicodemo le dice: rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer, si Dios no está con él, las obras que tú haces. O sea, a Nicodemo estaba cerca. Y Jesús, que no era muy dado a esas palabras adulantes, si es que existe esa palabra, hermano Carlos, adulantes, el orden de los factores. En este caso sí alteró el producto. No era muy dado, no le hace mucho caso y le dice: mira, Nicodemo, aquí es bien sencillo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo es posible?, le dice Nicodemo ya en su propia carne. ¿Cómo será que acaso un hombre tiene que volver a entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús, como el meme aquel, ¿verdad?, todos así, le dice: no. ¿Cómo siendo maestro? Le dice. ¿Cómo es posible que no me entendás? Esas palabras debe decirle a Jesús a gran parte de la iglesia en este tiempo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no entiendan? No, le dice, te es necesario nacer del agua y del Espíritu, de la palabra y del Espíritu. Hermanos, y Pedro, ya después de Cristo, nos dice a nosotros y a todos los que estaban esparcidos: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia. Y entonces, hermanos, Pedro asume que nosotros ya hemos nacido de nuevo. ¿Está en lo correcto, hermanos? ¿Hemos nacido de nuevo? Amén, hermanos. ¿Para qué hemos nacido de nuevo? Para una esperanza viva, por la resurrección de Cristo de los muertos. Hermanos, gran parte de la iglesia ignora la cruz y la muerte de Cristo. ¿Por qué la ignoran, hermanos? Porque la muerte de Cristo nos invita a nosotros también a morir. Y no tiene gracia, ¿verdad? No es agradable estar diciendo que yo también debo morir. Pero Pablo fue contundente y le dijo: miren, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y Jesús dijo algo puntual: no hay otra forma, lo voy a decir en la Nueva Traducción Sublime Gracia, no hay otra forma que ustedes puedan seguirme. Si alguno cree que me sigue, entonces debe cargar su propia cruz cada día y seguirme. Debe renunciar a sus anhelos, a sus proyectos, por mí. Ese no es un mensaje, ese no es el Cristo que se predica ahora. El Cristo que se predica ahora es el que me da todo lo que le pido, según un par de canciones que he oído por ahí. El Señor me da todo lo que le pido, me cuida, soy su consentido. Él nos trata como hijos amados, pero no tengo por qué andarme jactando. Hermano, el amor de Cristo en mí no me hace prepotente, me hace humilde, ¿verdad? El sentirme amado a pesar de cómo soy. ¿Cuándo somos algo fregados, hermanos? ¿Cuántos tenemos el carácter un poco complicado, hermanos? ¿Cuántos nos salimos del huacal de vez en cuando, hermanos? ¿Ah? ¿Cuántos
bien seguido. ¿Cuántos, hermanos? Y aún así, hermanos, el Señor nos ama. Pero eso no es motivo de jactancia, eso es motivo, hermanos, de humillación, de agradecimiento, decirle, Señor, gracias porque aún sabiendo cómo soy, tú me amas, Señor. Me amas. Pero, hermanos, la muerte de Cristo ha sido olvidada hoy. ¿Por qué? Porque lleva cruz. Y la cruz, hermanos, es sinónimo de muerte. Muerte a mí, muerte a mi carne, muerte a mis deseos. Hermanos, yo pienso en la familia misionera por la que oramos siempre. ¿La recuerdan? ¿Verdad? Que siempre oramos por ellos. Ahora él está en un proceso de salud. Han salido unos nódulos en la, ¿cómo se llama la chiquita que tenemos aquí? Tiroide, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? La tiroide, unos nódulos en la tiroide. Y esos nódulos han sido enviados a biopsia. Miren, hermanos, si yo me enfermara allá en un país del Medio Oriente o de Asia Central, yo lo primero que haría, hermanos, es venirme para acá. Yo no sé ustedes, tal vez ustedes tienen el llamado misionero más que yo, pero hermana, yo me vendría rápido. Yo, hermana, a la primera advertencia de cárcel por predicar otra cosa que no sea lo que ellos creen, yo me vengo, hermano. En el primer avión que salga de ahí para Europa y de Europa para acá, me vengo, hermanos, porque me vengo. Perdónenme la falta de unción, pero me vengo, hermanos. Y esta gente no se viene, no se vienen. Están allí, enfermos. ¿Qué tal si el esposo de una de estas mujeres les pone el dedo, como decimos aquí, hermanos? Esa gente iría a cárcel. Solo con la posibilidad de que yo pueda ir a la cárcel, me vengo. No, yo me vengo. Y esta gente, hermanos, no entiende de eso. Pablo, hermano, no entendía de eso. Pablo dice la palabra que lo golpearon una vez. ¿Han leído ese pasaje? Y dice que lo dejaron como muerto afuera de la ciudad. Dice que los discípulos lo rodearon y lo empezaron a llorar porque ya creían que estaba muerto. Y hermano, dice que de pronto se levantó. A ver, hermano, ¿qué hubieran hecho ustedes después de que se salvaron de esa gran golpiza? ¿Qué hubieras hecho tú? Irme para la casa, viejo. Yo me hubiera ido para la casa. ¿Sabe lo que hizo el apóstol Pablo? Se limpió y se volvió a meter a la ciudad a seguir predicando. No. Pedro, hermanos, cuando el ángel lo llega a sacar de la cárcel, ¿para dónde se hubieran ido ustedes, hermanos? ¿Para la casa o para la iglesia? Yo me voy del país, hermana Karen. Yo me voy. Yo no vuelvo a la cárcel. Y dice la palabra que ese hombre salió para la iglesia, se fue a orar con los hermanos, a darle gracias a Dios. No, que el Señor nos ayude, ¿verdad? El Señor nos ayude, porque ahora tenemos otras oportunidades de pagar el precio, con la familia, con los compañeros de trabajo, al proponernos hacer un negocio. Ahora, hermanos, morir a mí es hacer un negocio fraudulento, abstenerme de hacer un negocio fraudulento. Morir a mí es abstenerme de vender algo que no sirve. Morir a mí es el buen trato a mi cónyuge. Es enojarme, querer gritar. ¿Cuántos gritan? No me respondan. No, hermano, no grito, solo subo la voz. Es lo mismo, pero con diferentes términos. Y decir no. Para los que somos muy elocuentes para hablar, para los que rapidito le decimos un par de cosas a alguien para dejarlo chiquito, hermanos, ¿verdad?
somos inteligentes. En el tráfico, en la fila de un banco. Yo soy buzo, me dijo una vez un señor. No, usted es un abusivo. Rapidito, hermano. El cerebro es bueno para decir las cosas rápidas. Y dice la palabra que el que calla es sabio, dice. Es tremendo. El Señor nos ayude, ¿verdad, hermanos? Hasta la cabeza me estoy rascando, hermanos. El Señor nos habla de formas maravillosas. Número 2, ¿para qué es esto? ¿Para qué sirve la resurrección? Ahí mismo nos dice la palabra, hermanos. Para una herencia, ¿dónde, hermanos? Incorruptible. ¿A dónde? Bueno, una más. Incontaminada e inmarcesible. ¿Reservada dónde? En los cielos para ustedes. La eternidad de la que pocos hablan. Yo siempre les voy a decir, hermanos, no caminemos en esta vida como si no hubiera una eternidad. Escuchen esto. La eternidad que no vemos es más real que lo que vemos. ¿Sí? La eternidad, después de que seamos arrebatados, hermanos, eso es más real y más seguro que lo que tenemos ahora. Lo que tenemos ahora, nada es seguro. Mis manos no son seguras. Mis ojos no son seguros. Me resisto a usar lentes. Ya tengo la vista elegante yo. Cuando ya uno mira así, ¿verdad? No quiero usar lentes todavía. No quiero usar, pero ya me queda poco para usar probablemente. Se va terminando todo, hermanos. Pero hay algo que es eterno, que nunca terminará, obviamente. ¿Qué, hermanos? La eternidad. La iglesia no puede caminar la vida como si no hubiera una eternidad. ¿Por qué? Porque los años que vivimos en esta tierra, aprovechémoslos, hermanos, para hacer lo correcto. Y la eternidad no valdrá si yo tocaba los instrumentos, no valdrán los carros que tuve, no valdrán sus títulos, hermano, sus posgrados, su buen sazón para cocinar. Eso no vale, hermano. Que está bien que lo tengan. No valen los zapatos que usé, los países que visité, las notas que alcancé. Pues vale cómo traté a mi cónyuge, cómo me comporté con mis hijos, cómo traté a los hermanos. Oré por ellos, los apoyé, estuve con ellos en sus momentos difíciles, duros. Eso es, hermanos, la eternidad. Pero nadie habla de la eternidad. Pocos hablan de la eternidad. Y Pedro nos dice, miren, para una herencia incorruptible, hermanos, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y número 3, la fe auténtica, hermanos. Que dice el versículo 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. ¿Cuándo, hermanos? En la eternidad, en el tiempo postrero. Qué maravilloso. Que sois guardados, por el poder de Dios mediante la fe. ¿Guardados de qué, hermanos? Guardados hasta de nosotros mismos, por la fe. Por eso es que les dije, subrayen la palabrita fe. Hermanos, ¿para qué? Todo lo anterior, la herencia incorruptible y para alcanzar la eternidad. Lo voy a leer para no estar diciendo cosas que no son. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Hermanos, ¿de qué nos guarda esa fe? ¿Cuál es nuestra fe? Cristo, creer en Él. ¿Y de qué nos guarda esa fe?
hermanos, por ejemplo, de tantas ideologías. Tantas ideologías, hermanos. Nosotros no estamos muy fregados en este país, pero hermanos, Europa está desbordado totalmente. Estados Unidos, hermanos, va por el camino de la destrucción total. Europa, países de Sudamérica como por ejemplo Argentina, que son países ya sea desarrollados o casi por alcanzar el desarrollo. No solamente han alcanzado el desarrollo en infraestructura, en economía, en otras cosas, sino que también se han desarrollado, hermanos, en ideologías. En ideologías. Pónganle ustedes lo que quieran a esa ideología. De otra cosa que nos puede guardar, por ejemplo, de herejías, hermanos. ¿Cuánta persona hoy predicando herejías disfrazadas de Biblia, hermanos? Escuchaba a un tipo decir que el árbol de la vida que estaba en el huerto del Edén era el diezmo. Para los que han oído ese video, lo han visto. Hermano, ¿y qué lógica tiene? Sí, hermanos, si no tenemos cuidado, lo exponen de una manera tan sutil. Dice este hombre que Adán y Eva murieron, obviamente, de los privilegios que tenían en el Edén, que los perdieron por haber tocado lo que le pertenecía a Dios. Y ese árbol que era lo que le pertenecía a Dios era el diezmo. Y como ellos tomaron ese diezmo, entonces Dios lo desechó. Tiene mucha lógica, porque si lo llevamos a nuestro tiempo, pensamos y decimos, ellos desobedecieron a Dios, porque es cierto, Dios les dice, miren, de todo pueden tomar, menos de este árbol, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. No, hombre. Y este tipo viene y le dice a sus miles que tiene ahí, ¿saben por qué murieron Adán y Eva? Por haber tocado el diezmo que era el árbol. ¿Y saben qué? Si ustedes no traen ese diezmo, también van a morir. Pero si dan ese diezmo, el Señor lo va a dar. Y la gente se para y aplaude y todo. ¿Por qué? Porque los están estafando, hermanos. Simple. De las herejías, esa fe nos guarda. Pero nuestra fe, hermanos, debe estar bien firme. ¿Cómo aumentamos nuestra fe? Leyendo la palabra, escudriñándola, aprendiendo, escuchando, discerniendo, hermanos. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que brilla es oro, no todas las palabras lindas desde un púlpito, hermanos. Cuidado con lo que oyen en las redes sociales, no todo lo que brilla es oro. Ahora muchos se jactan de ayudar a los necesitados. La palabra es clara, dice que cuando ayudemos al necesitado nos quedemos callados, que no hagamos sonar trompeta ni tambor delante de nadie cuando demos ayuda a alguien. El principio es ayudar al necesitado. ¿Están de acuerdo o no? El principio es dar la limosna. La Biblia dice, ayuden cuando des limosna. Ustedes lo pueden leer en Mateo 6. No le digas a nadie que no sepa tu mano derecha lo que hace tu otra mano. Usted ayude. Leí una vez ahí, decía, cuando ayudes a alguien, deja la cámara en casa. En la pandemia, ¿cómo se popularizó eso, verdad? Está bien los políticos que viven de eso, hermanos, que tienen que ganar votos, ¿verdad? Que la gente diga, wow, cómo llevaron las laminitas. Lo mismo de siempre, hermano. Láminas y manteles, ¿verdad? Wow, qué bárbaros, qué lindos. Pero la iglesia, hermanos, la iglesia no puede volverse una iglesia adaptada al mundo. La iglesia tiene que ser una iglesia adaptada a la Biblia. Pero la gente no lee, no vive, no entiende. Aplauden lo que es noble, pero que no va de acuerdo a la palabra. Son temas duros, hermanos. Temas por los que las piedras llueven.
Son temas por los que me he echado de enemigo a la gente, por los que me han aborrecido, porque ya no soy un cantante que anda quedando bien con todos, que se vende, que canta lo que le piden. No, hermanos, a eso no nos llamó Cristo. Cristo nos llamó a predicar la palabra, la verdad. La verdad es dolorosa, pero para el que la recibe, dice la palabra, la verdad os hará libres. Ok, hermanos, versículos 6, 7, 8 y 9. En lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué, hermanos? En eso anterior, ¿verdad? Aunque ahora, por un poco de tiempo. Y dice Pedro, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida, ¿qué, hermanos? Vuestra fe. Gracias, Edgardo. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con ¿qué? Con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, otra vez, que es la salvación de vuestras almas. Número 1, nos alegramos, dice Pedro, pero brevemente. Nos alegramos, dice Pedro ahí. ¿Qué dice, hermanos? Que sois guardados por el 6, ¿verdad? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, dice. Por un poco de tiempo. Volvemos, hermanos. La vida que tenemos es pequeñísima, ínfima, comparada con la alegría de estar un día con nuestro Señor. Amén. Nada hay comparable, hermanos. Nada hay comparables. Nada. Ni el paisaje más hermoso de aquí, del mundo, nada es comparable con la eternidad para los que hemos sido redimidos y comprados por la sangre del Cordero. Nada. Amén. Nos alegramos pero brevemente, la vida comparada con la eternidad y su plenitud. Y ahora, hermanos, a la parte más complicada. Y dice la palabra, si es necesario, ¿qué dice? Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué, hermanos? Para que sometida a prueba vuestra fe. Daniel, hazme un favor, ¿puedes poner la Nueva Traducción Viviente en el versículo 7, si eres tan amable? Hermanos, la traducción viviente nos da un panorama más amplio de lo que quiere decir. Miren esto. Estas pruebas, dice, demostrarán que su fe es auténtica. Cuando dice preciosa, como no sé qué, ahí, más preciosa que el oro, lo que está diciendo es, esta prueba demostrarán que su fe es auténtica. Esa enfermedad, hermanos, mostrará que nuestra fe, sí o no, es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Tú vas a recibir un abrazo del Señor en aquel día, hermanos. ¿Lo están leyendo ahí? El Señor nos dará alabanza a nosotros, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¿Cuál es ese día? Hermanos, todo ojo le verá y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Hermanos, lo que nos mantiene a nosotros es nuestra fe. Pero ¿cómo tiene que ser esa fe, hermanos? Auténtica. Escuchen esto, las pruebas son las que determinan nuestra convicción de amor por Jesús. El que tiene su fe auténtica no deja de amar a Dios, aunque a veces nos resentimos un poquito con Él. ¿Qué? ¿Solo me ha pasado a mí? A veces le hemos cuestionado a Dios, hermanos. ¿No han cuestionado ustedes nunca a Dios?
¿Nunca le han reclamado? Sí, hermanos. Sí le hemos reclamado a Dios alguna vez. ¿Y qué ha pasado? ¿Se enoja Dios con nosotros? Vea, y este bocón que viene a reclamar, agradecido deberías estar. ¿Es Dios así, hermanos? No. Así somos nosotros. ¿Cómo es Dios? Mi hijo no entiende todavía. Te amo. Eso es lo que recibimos de Él. Te amo. Te volviste a enojar. Te amo. Volviste a fallar. Te amo. Volviste a caer. Te amo, hermanos. Díganme si no es una maravilla eso. Díganme si no es una maravilla poder tener el amor de Dios de manera incondicional, hermanos. Su amor es incondicional. Su gracia, hermanos, no tiene límites. Su bondad no tiene límites. Cuando le reclamamos, hermanos, yo un día le dije, me dejaste solo. Y yo había hecho todo, hermanos. Yo había sido el mal portado. Yo había sido el que tomé decisiones incorrectas que me trajeron consecuencias desgarradoras. Y un día, que fue el colmo, metí la llave del carro y cuando lo encendí me quedó el pedazo de llave en la mano y el otro pedacito quedó adentro. Y le dije, ¡ya! Año 2010, noviembre de 2010. Le dije, ¡ya! ¿Por qué me has abandonado? Y él guarda silencio. ¿A cuánto les ha respondido alguna vez? A veces responde, a veces guarda silencio. La palabra dice en Sofonías 3:17, el Señor tu Dios está en medio de ti, poderoso. ¿Qué dice? Callará de amor. O sea, hermanos, que hasta cuando no me responde es por amor. Díganme si no es glorioso esto, hermanos. Hasta cuando el Señor no me responde, me está amando. Dice que al hombre, al joven rico, dice que lo vio y ¿qué dice? Lo amó. Después de haberlo oído mentir. Todo esto he cumplido desde mi juventud. ¿Cuál? No era cierto. No hay una persona que pueda guardar todos los mandamientos, hermanos. Y este hombre se jacta delante de Cristo y le dice, ya, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Y dice la palabra, y el Señor lo amó. Amó a un mentiroso, amó a un adúltero, amó a una mujer adúltera, amó a una mujer samaritana. Le dijo amigo a Judas, hermanos. Amó a Pedro, que lo traicionó, que lo negó. Hermanos, ¿cuántas veces hemos reclamado al Señor? Pero regresamos, ¿no es cierto? Ayer hablábamos con un joven que nos contaba que se había enojado con Dios porque la novia lo dejó. Y me dice, hermano Abraham, yo me enojé con Dios porque mi novia me dejó y me aparté de los caminos del Señor. Y miren, dice que le dio una arritmia en el corazón que casi lo mata. Nos estuvo explicando que dice que el corazón impulsa hacia arriba cada latido y cada impulso es que empuja la sangre. Entonces él tenía que a veces no subía y entonces de pronto y me decía, hermano, yo sentía que me moría. No solo era una arritmia, casi que era un sincopado, era terrible. Entonces yo le pregunté, ¿cómo volviste al Señor? Y me dijo, nada, porque me estaba muriendo. Qué lindo es el Señor, hermanos. Dice la palabra que con lazo de amor nos trae a Él. ¿A quiénes? A los hijos. ¿Cómo sabemos que alguien es hijo de Dios? Porque Dios lo castiga, hermanos. Si aquí predicáramos la prosperidad, les hubiera dicho, ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios? Porque ustedes son elegidos, consentidos de Dios. No, hermanos. La forma más especial de que Dios muestra que somos sus hijos es cuando nos corrige, cuando nos castiga. ¿Por qué nos castiga, hermanos? Porque nos ama. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¡Ay! Gloria a Dios, hermanos. Bueno, número 1, nos alegramos, pero brevemente. Número 2, ¿para qué las pruebas? Para probar si nuestra fe es auténtica. Y número 3, le amamos aún sin haberle visto
oído o sentido. ¿Qué dice el versículo 8? Número 1, nos alegramos pero brevemente. Número 2, ¿para qué las pruebas? Y en el mismo 2, para probar si nuestra fe es auténtica. Y número 3, le amamos aún sin haberle visto, oído o sentido. Versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y el 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, amamos a Dios aunque no le veamos, aunque no le oigamos, y lo peor de todo, aunque no le sintamos. Porque hoy la iglesia vive de sentires, hermano. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? Sí, a veces se siente una atmósfera o un algo especial, pero a veces no se siente nada, pero Él sigue estando allí, ¿verdad? A veces oigo su voz, como hablamos hace un momento. A veces no oigo nada, pero le sigo amando. ¿Amén o no amén? A veces le siento, a veces lo veo, quiero verlo en la sonrisa de Tiago. Oh, ahí está Dios, en un abrazo de Él. Pero a veces no, pero el Señor sigue estando allí. Hermanos, ¿por qué? Porque 2 Corintios 5:7 dice rápidamente, por fe andamos, no por vista. Hermanos, nuestro amor por el Señor no debe ser negociable. No depende si lo vemos, si lo oímos o lo sentimos. Nuestra fe no es por vista. Amén. Nuestra fe no es por vista. Nuestra fe se actúa, por fe andamos. Y aún así dice, nos alegramos con gozo inefable, aunque no le veamos, aunque no le oigamos. ¿Qué significa inefable, hermanos? Que no puede ser descrito con palabras. Y glorioso, que es la salvación de nuestra alma. En resumen, hermanos, se trata de fe. Le amamos, creemos en Él, confiamos en Él, aunque a veces tenemos dudas. ¿Cuántos han dudado alguna vez de Dios? Yo. Preguntas, ¿cuántos nos hemos preguntado a veces algunas cosas? Yo. Cosas que no entendemos. A veces hay cosas que no entendemos. Pero recuerden, hermanos, cuando nos metemos a estudiar a Dios, salimos con más preguntas que respuestas. Porque a Dios no se le cuestiona, en Él se cree por fe. Si no, no sería fe. Si Cristo entra ahorita mismo aquí y le da la mano a todos y le dice, yo soy Jesús, crean en mí, dejaría de ser fe. ¿Por qué? Porque la fe es la convicción de lo que se espera, o ¿cómo es? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y nosotros a Cristo no le podemos ver y a Dios menos, porque moriríamos en el instante. Solamente creemos en Él a través de la fe. Hermanos, aunque hayan dudas, preguntas, cosas que no entendemos, pero sabemos en letras mayúsculas que un día le veremos cara a cara, tal como Él es. Parte 3, última parte, versos 10, 11 y 12. Los profetas profetizaron de la gracia, salvación y sufrimiento, lo hicieron solo por la fe. Dice el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló, no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermanos, número 1, los profetas profetizaron de la gracia, salvación y el sufrimiento. Y número 2,
se les reveló todo, no para ellos, sino para nosotros. Hermanos, no quiero tomarme mucho tiempo más en esto. Isaías, Daniel, Ezequiel profetizaron, hermanos, de Jesucristo. Isaías se encargó específicamente de profetizar del nacimiento de Cristo, de su vida y de su muerte. Como cordero fue llevado al matadero, sin embargo, no abrió su boca. Amén. ¿Lo han leído? Ahí está. Entonces, hermanos, todos profetizaron para nosotros. Y hermanos, eran hombres sujetos a pasiones y deseos. Dice la palabra que Isaías era un hombre sujeto a pasiones y deseos. No buenos, hermanos. Pero ahora, dice la palabra, los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Quiénes somos esos ahora, hermanos? Nosotros. Somos los encargados de decirle al mundo, a la iglesia, hablarle de nuestra fe, de la fe auténtica que deben de tener. Hermanos, no tenemos que callar. ¿Quiénes son los que profetizan ahora? Los que predican la palabra. Profetizamos la palabra, hablamos la palabra. No se dejen ir por misticismo, hermanos. Que la palabra que me dice el Señor, que ahorita te veo vestido con no sé qué y no sé cuánto. Hermano, yo tengo mis reservas, no quiero cerrarme a eso, no quiero. Pero uno debe tener el discernimiento bien afilado, hermanos, para que no nos engañen. La profecía no tiene nada que ver con misticismos, no tiene nada que ver con cosas mágicas, con cosas... no, hermanos, no. La profecía es clara, contundente. Predicar la palabra del Señor. Las promesas están para nosotros. Por ejemplo, no te dejaré ni te desampararé. Contigo estaré. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová estará contigo a donde quiera que vayas. Algunos que han leído dicen que hay 360 y no sé cuántas profecías escritas en la Biblia, una para cada día. Bueno, está bien, una para cada día. Tomémoslo. Ahí está la palabra. El Señor es tu pastor y ¿qué? Nada te faltará. Pero eso no se refiere a que me va a faltar, no me puede faltar algo material. ¿Entienden la diferencia? Por eso no tiene nada que ver con misticismos. No tiene nada que ver con, dice el Señor, que te va a dar un microbús azul y que te va, no, hermanos. No. La palabra dice, el Señor es tu pastor y nada te faltará. Y cuando habla de nada se refiere a Cristo. ¿Por qué? Cristo no me faltará nunca. En abundancia o en escasez, Él estará conmigo. En salud y en enfermedad, Él estará conmigo. En alegría y en tristeza, Él estará conmigo. En éxito o fracaso, Él estará conmigo. Eso significa que el Señor es mi pastor y que nada me faltará. ¿Por qué? Porque si lo tengo a Cristo, lo tengo todo, hermanos. Él es la plenitud. Él es la plenitud, lo más grande. Usted puede haberse gastado su dinero en una enfermedad y se le fue la cuenta. Tranquilo, hermano, el Señor está con usted. Usted puede haber perdido, pudieron haberlo estafado, pudieron haber hecho cosas. Hermano, tranquilo, el Señor está con usted. Hermanos, en resumen entonces, una esperanza viva, ¿verdad? Fe auténtica, genuina, gozo, hermanos, alegría en medio de las dificultades en todo tiempo. Amén. Bueno, hermanos, seguiremos el próximo domingo si el Señor nos lo permite. Padre, te damos gracias.